el cómo hacemos nuestro trabajo. Bueno, en primer lugar, buenas tardes y muchas gracias a todos por la invitación, por la amable invitación. Ay, perdón, pero me saltó aquí. Ahí va, perdón, ya dejo, perdón, la aparición en pantalla. Bueno, al hilo de lo que estabas comentando, realmente la labor que nosotros hacemos en la agencia EFE, yo me presento, bueno, soy la directora de la agencia EFE acá en Uruguay desde hace 3 años, pero efectivamente, como bien decía Ernesto antes, tengo una larga trayectoria en deportes dentro de EFE y mucho antes de la agencia EFE en otras empresas, ¿no? La manera en la que cada uno de nosotros desarrolla esta tarea, efectivamente, es muy diferente según el puesto, ¿no? Quizá nosotros, al ser una agencia de información general, digamos, lo que yo puedo aportar en este caso no puede ser tan valioso seguramente como lo que sí hagan los compañeros que se dedican exclusivamente a información deportiva, porque claro, nosotros en la agencia EFE nos dedicamos a información general y el deporte forma parte de todo eso. Es decir, no tenemos una persona en concreto para, como bien planteabas, ¿no? Para hacer un movilero, para hacer entrevistas. Es decir, todos hacemos todo este tipo de información, ¿no? Sí podemos decir, por ejemplo, en mi caso, la tarea, si apelamos a mi puesto, tendría que ver con lo que es marcar una agenda, ¿no? En este caso, que la agenda deportiva, por ejemplo, para nosotros va un poco por el carril que siguen el resto de medios, pero también vamos por otro tipo de información que para mí es uno de los puntales del nuevo periodismo deportivo y hacia donde debería ir, que es el periodismo más narrativo, ¿no? Es decir, buscar ese tipo de interés humano, una cosa que, por ejemplo, hace muy bien Garra, el buscar otro tipo de historias dentro del deporte, ¿no? Tratar de atrapar a todos esos lectores, televidentes o oyentes de radio que puedan entender otro tipo de información, ¿no? De deportiva. O sea, gente que a lo mejor no le pueda importar un partido de fútbol, una competición, pero por ahí le interesa la historia que hay detrás del deportista, ¿no? Eso, digamos, marcaría un poco en mi caso lo que supone la tarea a la hora de hacer la información. Y luego después, claro, la elaboración de la información siempre tiene toda una parte de documentalista. Para hacer una buena historia, una buena entrevista, no siempre tiene que prepararse bien la información y a partir de ahí elaborar, ¿no? Hablar con las fuentes y elaborar esa información que se pide. No sé si aclara mucho esto con lo que tú hayas planteado, pero bueno, me parece interesante como para lanzar así la primera declaración. Se nos fue Sí. Facundo. Se fue Facundo. Sí. Martín, dale vos. Vamos, Martín, sí. Bueno, Diego, gracias. Diego, gracias, Concepción. Sí, es un buen inicio. Yo lo que diría para empezar, ya que estamos en periodismo deportivo, es el periodista como futbolista, ¿no? O sea, para ser futbolista, primero hay que tener ciertos fundamentos. Y luego de tener esos fundamentos, también hay que tener el entrenamiento. Si uno tiene una pierna rota o no es capaz de correr, no puede ser futbolista. Entonces, esos fundamentos que dependiendo en qué escuela le pueden decir uno u otro, pero básicamente se converge siempre en lo mismo, en el rigor, ¿sí? Y en la preparación. Una vez que uno está preparado y tiene rigor, después empiezan a versar la creatividad, el instinto, el saber juzgar una noticia. Pero si uno, primero que nada, no tiene rigor y no tiene preparación, cuando sale a la cancha no va a estar apto para poder ejercer la profesión en cualquiera de las posiciones que estén disponibles, ¿sí? Desde arquero hasta el número 9, pero digamos, tiene que haber una base. Esa base lamentablemente no siempre está y muchas veces queda en evidencia la falta de esa base. A esa base obviamente la tiene que ayudar un entrenador que en este caso en cualquiera de las posiciones siempre tiene que ser un editor, un jefe, el que marque un poco la línea, no el que te diga a quién le tenés que dar la pelota, sino el que te marque un poco la línea de juego, un entrenador. A partir de eso, yo sí quería puntualizar
porque creo que en muchas profesiones, pero el periodismo básicamente demuestra, el periodismo deportivo, pero el periodismo en general, lo que ha cambiado nuestra profesión en los últimos 20 años. Yo digo los últimos 20, podría ser los últimos, no sé, 25. Nosotros los periodistas deportivos normalmente vamos pensando en mundiales, ¿no? Entonces pensamos, Mundial 90, ¿cómo transmitíamos la información? No, Mundial 94, ¿cuál fue el ingreso, lo nuevo, lo novedoso? Que lo novedoso siempre es traumático. Esto está bueno reflejarlo también, porque el trauma también produce fricción y produce resistencia. Miren, yo les cuento, cuando empecé a trabajar, mi primer trabajo en el año 98 fue en el diario Clarín de Argentina. Fue la época del Mundial y ese Mundial me permitió a mí, con media redacción en Francia, porque en Argentina teníamos el famoso 1-1 y Argentina era más barato que Oslo. Teníamos media redacción en Francia y quedaba la redacción de Clarín básicamente a disposición para poder empezar a trabajar. Vino Ariel Sher, un periodista de mucha trayectoria, un día y me da una foto. La foto era de una agencia, como podía ser la agencia F, creo que no era de la agencia F, era una periodista, una fotoperiodista iraní que estaba cubriendo un entrenamiento con el hijab y todo el... Y me dijo, fíjate si podés averiguar algo más que el pie de foto. El pie de foto eran 3 líneas, el epígrafe eran 3 líneas. Las fotos no entraban en la computadora como estamos acostumbrados ahora, sino que venían a una sección especial de fotografía y se imprimían en papel y te daban la foto en papel blanco y negro. ¿Por qué les cuento esta historia? Y la cuento muy seguido. Porque en ese momento no había internet en las computadoras de Clarín. Y no todos tenían una computadora asignada, o sea, yo llegaba y me tenía que dar cuenta quién era el periodista que ese día tenía franco y no iba a trabajar, para ver si me podía sentar en su computadora sin generar un conflicto, digamos. Había algunos que no les gustaba ni siquiera que encontrar la silla caliente, ¿no? Como que alguien se sentó en mi silla. ¿Y saben lo que descubrí en ese año 98, pleno Mundial de Francia, cuando terminé chateando con una iraní que me contó la historia de esta revista, y que era una revista muy abierta a las mujeres, etcétera, etcétera? Descubrí que había una computadora que nadie quería acercarse. Era la única computadora en Clarín, en la redacción, que tenía acceso a Internet. Y para los que estaban acostumbrados a escribir en su procesador de texto y con todos los códigos internos que por suerte el Word luego desterró, era algo nuevo, y lo nuevo, como siempre digo, es bastante traumático, genera resistencia. Nuestra profesión desde entonces ha cambiado, tomando lo que dijo el director de Marca en un congreso de la AIPS, es el equivalente al meteorito con los dinosaurios. O sea, lo que pasa es que el proceso está activo todavía y no nos queremos extinguir. Pero el cambio que ha producido Internet verdaderamente ha sido en muchos casos traumático. La revista, el diario pasó a ser revista, el sitio web pasó a ser diario, la revista, Dios la salve, el papel, hay muchos que ya ni lo tocan, y lo digital no tiene la profundidad necesaria, o por lo menos no monetiza de la manera que sí monetizaba el papel. Y lo mismo pasa con la televisión. Era muy fácil saber rating, publicidad, y con eso se lograba un modelo de negocios. En papel, en el gráfico, teníamos circulación, tirada, venta de ejemplares, venta de ingreso de publicidad, y con eso teníamos el modelo de negocio. Hoy eso se diversificó tanto que a veces es difícil seguirle la corriente a semejante cambio. Pero bueno, esto lo digo como para empezar, y no quiero ser negativo, al contrario, todo esto produjo más oportunidades y también más apertura para gente que antes estaba, si no estaba dentro de los grandes medios, estaba afuera del sistema, y hoy hay posibilidades alternativas a estar dentro del sistema sin estar en esos grandes medios. Y con esto, si quieren, yo corto, le dejo a Diego y después seguimos charlando. Bien, Martín. Bueno, un gusto escucharlo primero y coincidir en varias cosas.
yo escuchaba a Martín cuando utilizaba el paralelismo, la figura del equipo de fútbol, y coincido mucho. Uno puede ser lateral o puede ser enganche o centrodelantero, todos tienen su misión, pero está claro que hay algunas cuestiones que son inherentes al oficio y que si no están, estamos en problemas. El rigor que Martín hablaba, la necesidad de que nos apasione lo que hacemos, desde el lugar en el que cada uno tenga para desarrollarse, pero nos tiene que apasionar. Esto no puede ser una tarea burocrática que nos lleve a cumplir trabajo y terminar. Tal vez en los tiempos que corren no sea muy habitual. Yo cuando empecé nunca miraba la hora para irme del trabajo. Nunca, jamás. Si me tenía que dar 2, 3 horas más, feliz de la vida. Lo hacía porque creía que era la posibilidad de empezar a tener conocimiento de algo que yo verdaderamente quería que fue un periodista deportivo muy consagrado en Uruguay, y cuando yo empecé, lo decía Ernesto hoy, cargaba con el estigma de ser el hijo de y de estar ahí. Los hijos de muchas veces tenemos, por un lado, la puerta que se nos abre más fácil, eso es innegable, porque de alguna manera vos podés entrar a los medios con mayor facilidad, pero también tenemos una visión mucho más crítica de parte de la gente, porque la gente exige que esa persona que está en el medio sea buena por quien es y no por ser el hijo de. Y entonces a mí me parecía que teniendo la oportunidad en el año 92, 93 de salir al aire en un canal abierto de televisión, en ese momento, sin cable en Uruguay, era una oportunidad demasiado valiosa como para no tratar de aprovecharla. Y eso hacía que yo me quedara mucho rato, mucho más tiempo del que, insisto, por trabajo tenía que quedarme y escuchar. Eran redacciones todavía donde había café, donde había gente que se quedaba hasta tarde, donde había charlas que te enriquecían. Y bueno, todas esas cosas, un poco por esta realidad de hoy que hablaba Martín, se fueron perdiendo. Hoy estás con el chat, hoy tenés una conversación de 5 minutos y estás mirando el teléfono en vez de estar prestando tu atención. Y todas esas son cuestiones que verdaderamente nos desafían. Nos desafían porque necesitamos en algún punto conectar con la fibra más íntima que requiere el periodismo, que es escuchar al otro, tener la capacidad de visualizar donde hay una historia. Acá está Jorge Señoranz, que es compañero mío de ESPN y que tal vez como nadie es capaz de detectar ese tipo de situaciones y llevar al papel historias que demuestran lo que decía Concepción, que detrás del juego y del jugador y del deportista hay cosas muy, muy valiosas para contar. Mucho tiempo en Uruguay, y todavía se sigue hablando, la gente dice, es solo deporte, no mezclen deporte con política. En realidad, el deporte y la política está mezclada desde el principio del juego. Es imposible soslayar la importancia que tienen cosas que pasan fuera de la cancha para explicar lo que ocurre dentro. Y no hay que tenerle miedo tampoco a eso. Entonces, cada uno de nosotros, en el rol que tengamos que asumir, sea vestuarista, sea comentarista, sea en una pantalla internacional, sea en una radio comunitaria, me parece que la base siempre es, en el lugar de la cancha que ocupemos, ser, por un lado, capaces de dar la mejor versión de nosotros mismos y por otro ser solidarios con el equipo con el que nos toca jugar. Y por ahí me parece que pasa buena parte de la definición de cómo hacer periodismo o cómo entiendo yo. Ser la mejor
versión de nosotros mismos, independientemente de que después haya uno que sea mejor que vos o que haya conseguido una noticia mejor, que lo que vos tengas lo desarrolles de la mejor manera de que lo puedas desarrollar, que lo cuentes de la mejor manera que lo puedas contar, y que cuando termina el día digas, esto lo hice y es lo mejor que yo pude hacer. A mí me parece que un poco por ahí jugar que cada uno tenga dentro del periodismo es clave para poder desarrollarlo de la mejor manera. Voy a aportar un datito agarrándome de lo que dijo Martín y lo que dijo Diego, porque fue un poco lo que hablamos en la charla anterior, y es algo que a mí me gusta trasladar. Sobre todo, yo me sentí identificado con mucho lo que decía Martín en cuanto a lo del diario, ¿no? A mí también me pasó de ver sillas libres y computadoras libres, y es como que, no te sientes ahí porque era la silla de... y bueno, y eso se respetaba, eso se respetaba a rajatabla. Pero lo que yo al menos desde mi punto de vista, lo que le transmito a las nuevas generaciones es que justamente cuando vayan a un partido, a un evento, a cualquier cosa, es que no se dediquen solo a mirar el partido, sino que miren todo alrededor. Porque tal vez la nota distinta o la nota destacada no esté adentro del partido, no salga del partido, sino lo que está alrededor. Y a veces hasta la propia gente es la que genera justamente una nota. Y agarrando un poco lo que decía Martín en base a lo del rigor y la preparación, el otro día escuchaba una nota que le hacían a Mario Pergolini, y él decía que vamos camino a un lugar peligroso en el periodismo, y es que hoy se inventan noticias por esta desesperación que hay por el clic, o por ganar justamente más oyentes, más televidentes, y ponía el ejemplo de lo que pasó en México, que en un primer momento creo que todos, y me incluyo, tomamos esa noticia de que había 27 muertos, y finalmente esto se termina desmintiendo o nunca lo confirmaron las autoridades. Y el periodista que lo entrevistaba le dijo, bueno, pero en definitiva lo que termina triunfando es el periodismo serio, porque ¿dónde va a ir la gente a confirmar justamente esa información? Al medio que le brinda credibilidad y seriedad. Y creo que ahí está lo bueno, ¿no? Que es un poco lo que decía Diego y lo que decía Martín, el hecho de a dónde apuntamos en la preparación. Y yo siempre digo lo mismo, nosotros los periodistas podemos tener muchas virtudes, muchas carencias, pero hay una sola que yo creo que no se negocia, y que es la credibilidad. Si perdemos eso, creo que para mí es el valor más importante, por no decir el único. Bien, voy a aprovechar esto que mencionaba Jorge, como para preguntarle a los invitados qué tan importante es construir un perfil profesional, digamos, porque muchas veces son llamados a distintas tareas, pero quienes los llaman, o incluso ellos mismos cuando tienen que llamar a alguien, convocar a alguien para cumplir una tarea dentro de los equipos en los que trabajan, imagino, observamos y somos observados por el perfil que construimos, en el que pesan estas cosas como la credibilidad, pero después, suponiendo un escenario donde haya muchos periodistas creíbles, siempre tenemos que igual hacer un filtro más fino. Bueno, ¿por qué elegimos a una persona y no a otra? No, porque esta persona pone más el foco en el partido, o porque pone más el foco en las historias alrededor del partido. En definitiva, nada, me gustaría que se explayen sobre eso, tal vez en el caso incluso de Concepción, como decía ella al principio, teniendo que participar en muchas disciplinas y muchas temáticas, y además dirigiendo una agencia como EFE en Uruguay, puede ser interesante también compartir esa visión de qué tan importante es para un periodista construir su propio perfil y cuánto es uno juzgado o evaluado por eso, por sus incluso posibles empleadores. Bueno, retomo también algunas de las cosas que han ido diciendo los compañeros, porque me parece que al final esto también se va enriqueciendo gracias a eso, ¿no? Coincido en lo que dices, uno se va construyendo un perfil y es interesante que así sea. No debemos confundir eso con el ego, porque yo ahí sí voy a decir algo políticamente incorrecto,
me parece, y es que lamentablemente en el periodismo deportivo, por ejemplo, existe esa, igual que hablamos antes, ¿no? Del invento de noticias por tener la exclusiva, me parece que también existe un ego muy exagerado, ¿no? Esa necesidad de construirse un personaje que, bueno, todos conocemos muchos y todos hemos visto muchos, y que lamentablemente no equivale a lo mejor a un rigor informativo, ¿no? Para mí efectivamente la credibilidad es fundamental a la hora de hacer una información. La seriedad, cuando digo la seriedad digo el respeto al otro, la escucha al otro, para mí es fundamental. Y más que encima representando una empresa como EFE, ¿no? Que es una empresa que ya lleva muchos, o sea, más de 80 años transmitiendo información, cumpliendo con un servicio público, porque no podemos olvidar eso, que nosotros nacemos con ese afán de servicio público. Entonces, cuando uno representa una marca, una empresa, como me parece que aquí nos ocurre a muchos, también tiene que saber que juega con ese peso detrás, ¿no? Entonces uno no puede dirigirse a un determinado lugar y faltar al respeto a otro, por uno mismo, como periodista, y por la empresa a la que representa, ¿no? Y después me quedo con dos cosas que habían comentado Diego y Jorge, porque la verdad que me han interesado mucho. Jorge decía esta cosa de que muchas veces la historia está alrededor y no en el propio campo, ¿no? Por ejemplo, que puede ocurrir. Y ahí quiero retomar con otra cosa que se comentaba antes, era cómo habían cambiado las informaciones, decía Martín, ¿no? Cómo habían cambiado las informaciones en la época pre-internet y post-internet. Yo tengo ya unos años también, llevo 30 años, más de 30 años desde que estudié la carrera y después he ido desarrollando la profesión. Y me ha tocado también ese tipo de anécdotas, ¿no? Y de experiencias de poder ir a cubrir, por ejemplo, como me ocurrió me ha tocado 2 Juegos Sudamericanos y 2 Juegos Panamericanos. Y ahí lo importante realmente, por encima de los resultados, que ahí por supuesto ya había empezado Internet y por supuesto los resultados se podían conseguir en el momento, lo que interesaba es la historia del deportista. Es decir, hay muchos deportistas a los que no se conoce, o sea, hay unos cuantos que son los que tienen el cartel, son los que ganan las medallas, pero después hay un montón que no son conocidos y que es importante contar esas historias y poder, y que capaz que alguno de ellos se convierte en el protagonista de los juegos y justamente por algo que no tiene nada que ver con lo que ha hecho en la pista, ¿no? Entonces me parece importante también poner el foco en eso, ¿no? Que además de la credibilidad, de la preparación, por supuesto, que decía Martín que es fundamental, también tener esa capacidad de escucha y esa mirada diferente para poder descubrir, bueno, el que tengo ahí enfrente puede ser mi historia de mañana, ¿no? Me parece que es muy importante eso a la hora además yo también trabajo con gente bastante más joven que yo y procuro transmitirles eso, ¿no? Que siempre hay que estar con los ojos bien abiertos, con los oídos bien abiertos y tratando de identificar cuáles de esas historias pueden ser una noticia mañana, ¿no? Porque por encima de los titulares que al final son un carril, que están en todas partes, me parece que cada uno de nosotros tiene que aportar esa otra visión y esa otra forma de contar el mundo. Estoy muy, muy de acuerdo con lo que dice Concepción. Me hace reflexionar también lo que dijo Diego, ¿no? O sea, en realidad hay una chispa, o sea, es la pasión, es lo como le queramos llamar, pero es una chispa, ahí es la curiosidad. Y si no tenemos esa curiosidad, a mí me tocó decirlo en algún programa de jóvenes reporteros, un discurso casi para salir a la cancha tranquilo, ¿no? Motivacional, o sea, es la pasión y si no la tenemos adentro, y vino un chico llorando, no la tengo adentro, o sea, quiero ser humorista. Y bueno, es momento de que seas humorista entonces, porque... y estábamos en un evento hermoso en Holanda y todo, pero bueno, era un chico de Portugal y dejó el periodismo en ese momento, o sea, pero es bueno también reconocer, si esa pasión no está, por forceps no va a venir, la curiosidad por forceps no va a venir, y la curiosidad está en muy pequeñas cosas, no es en saber, digamos, poder pensar el FIFA Gate antes de que se produjeran los arrestos en Suiza, ¿no? Digamos, sino la curiosidad empieza... miren, a mí me gusta contar muchas anécdotas.
yo trabajaba en el gráfico estaba dentro del edificio de torneos y competencias, y uno como periodista del gráfico tenía que convivir con la gente de Fox Sports, en ese momento estaba Radio La Red, pero había cosas extrañas que tenían que ver con lo dirigencial. Y de repente en un simulacro de incendio, se lo imaginan, simulacro de incendio, todos bajando por la escalera, estaba todo avisado, uno miraba para el costado y veía que el que bajaba con uno la escalera era Eugenio Figueredo, por ejemplo. Y decía, pero bueno, ¿por qué? Porque iban al edificio de torneos y competencias, como ya se sabe, para negociar con Alejandro Bursaco el tema de los sobreprecios y las coimas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero la curiosidad pasa por pequeñas cosas que justamente, volviendo al ámbito de cancha, pueden estar 10 filas abajo. Y el problema es que la tiranía del resultado en sí, lo que provoca es que cada noticia sea como un commodity, ¿no? O sea, las noticias son commodities hoy. ¿Dónde está lo distinto? De decir que uno ganó, empató, perdió, que el Paris Saint-Germain ganó 3-0, ¿dónde está lo distinto? Entonces, si todo es igual, en definitiva, los que van a quedar son los grandes medios, mientras mantengan las audiencias. Pero si las audiencias no se interesan más por esa cultura, hubo un momento que hubo que hacer el cambio en el papel, en el periódico, de decir, de destino 6 páginas a decir el resultado del partido, la crónica del partido, o tengo que ya pensar más a nivel revista. El resultado casi que va inferido, se pone, pero digamos, tengo que pensar lo que va a pasar mañana, porque lo que pasó ayer, la gente ya lo consumió. En el gráfico fuimos pioneros de ese sufrimiento, porque el gráfico en un momento era prácticamente que era el que determinaba en el fútbol argentino ciertas jugadas claves, y recién salía el martes, el partido se jugaba el domingo. Después, obviamente, empezó el diario Olé y el gráfico empezó a perder esa importancia. Y el día a día lo fue consumiendo a hacer una revista que terminó siendo mensual. Pero ese proceso obvio que fue traumático. Ahora, el propio diario luego tuvo que reconvertirse también, porque ya no le alcanzaba con decir lo que había pasado el día anterior. Y ahí aparecen las historias, lo que decía Concepción, lo que decía Diego. Y las historias en realidad no es algo nuevo, ¿no? Vamos a decirlo. Yo me acuerdo que había un cartel que era de los años 70, que estaba pegada en una silla de una redacción que yo ni conocí, que era "Contame una historia". O sea, esa era como la base de aquel gráfico que fue tan famoso en toda América, ¿no? Contame una historia. Y si hay que agradecer algo a la pandemia en algún punto, fue primero que Concepción no se sienta tan sola diciendo no tengo a alguien que cubra específicamente deportes, porque el periodismo deportivo como tal es muy difícil defenderlo como existe el periodismo deportivo y no tiene nada que ver con el resto del mundo. Bueno, claro. El periodismo deportivo es primero periodismo. Y si hay algo que agradecerle a la pandemia es que esta discusión muchas veces insólita, que es ¿hay que vincularse al mundo o hay que disgregarse del mundo? Bueno, hubo un momento en el que hubo que hacer periodismo deportivo sin deportes. Y no había más deportes, y no había más libro de pases, no había más resultados, no había más polémicas arbitrales, no había más mercado de pases, no había nada, digamos. Y hay muchos que dijeron, bueno, yo voy a seguir haciendo lo que hice siempre, que es contar historias. Y hay otros que tuvieron que reconvertirse, porque no tenían más el acceso monopólico a los eventos, la posibilidad de vivir de esa inmediatez, que es genero, cuento, publico, se genera rebote, lo cuento yo, lo publico, y ese círculo que es muy poco nutritivo, que entiendo a los que tengan que estar haciéndolo, porque también corresponde, digamos, que se den las noticias. Pero si todos dan todo el tiempo las mismas noticias, nadie puede diferenciarse. Y ahí viene la gran pregunta, en cualquier posición que yo esté, lo que decía Diego, en la cancha, ¿cómo me voy a diferenciar dentro de las pautas del equipo?
porque si no me diferencio voy a ser uno más. Y hoy, lamentablemente, y Concepción quizás debe haber ya tenido algún proyecto o algo, hay robots que son capaces de escribir con inteligencia artificial pequeñas notas, basados en qué, en datos. El pronóstico del tiempo uno lo ve en el teléfono, dice Buenos Aires 28 de máxima, 17 de mínima, posibilidad de lluvia. Bueno, eso ya se puede traducir en una pequeña crónica escrita por un robot. El problema es si nosotros estamos escribiendo como robots. Ahí tenemos que preocuparnos. Si no estamos generando algo distinto, ahí tenemos que preocuparnos. En cualquier ámbito en el que estemos trabajando, debemos preocuparnos si estamos automatizados. Me parece que esto es muy importante. Diego. A partir Perdón, Diego, me Sí, meto Facu. porque me gustaría agregar algo a partir de lo que dice Martín, como para consultártelo a vos. Es súper interesante lo que plantea Martín, y sobre todo esta diferencia en la prensa gráfica y la web, y bueno, y cómo hay que seguir contando historias, porque eso es lo que ayuda. Pero por otra parte, a vos te toca trabajar en un medio que casi que cuenta de primera mano la historia en este momento. O sea, porque ESPN lo que tiene es el derecho de transmisión de un montón de eventos que cuenta en vivo. Y entonces ahí realmente también tenés la posibilidad de contar la historia en vivo. Me interesa como plantear esa diferencia, porque un poquito veo que es algo que es muy distinto trabajar en un diario, como a mí me pasa también. Yo trabajo en un diario y tengo ciertas posibilidades y cierta mirada sobre, bueno, qué hacemos el lunes con el partido del domingo o del sábado. Pero otra cosa muy distinta es estar en un medio donde esto tiene sentido en la medida que es en vivo. Sí, lo primero que me quedé pensando en Martín es que el muchacho ese que te dijo que quería ser humorista, te hubiese dicho que en el Río de la Plata hay unos cuantos periodistas deportivos que hacen humorismo. Podría haber seguido bien El la problema carrera. era que llegó muy temprano, porque ahora quizás, Claro, querés ser humorista, tenés las puertas abiertas. claro. No, Periodismo farandulero. claro, lo otro que es lo que plantea Facundo, sí, yo viví todo el cambio de ESPN, digamos, en el momento en el que yo entré en ESPN, 2015, el canal tenía un perfil absolutamente distinto al que tiene hoy. Y la realidad es que uno tiene que tratar de adaptarse a lo que está, digamos. Me parece que hay hoy en día una gama de acontecimientos que ESPN transmite, para el cual uno tiene que estar preparado, tratando de seguir siendo uno mismo, seguir siendo fiel a lo que uno cree y a desarrollar el trabajo de la manera de la cual uno cree que es lo mejor que puede hacer. Por ejemplo, hay un montón de pibes que te dicen, ¿qué libro de periodismo puedo leer? Yo antes que recomendar cualquier libro de periodismo, recomiendo que lean a García Márquez, que lean a Saramago, que lean a Galeano, que lean todo lo que puedan. Mucho más importante. A mí me pasa una cosa muy extraña, mirá. Viste que ahora todas las plataformas hay 200 millones de documentales de fútbol, de equipo, de técnico. A mí me cuesta un montón agarrar ese tipo de cosas, porque yo estoy tanto tiempo hablando de fútbol, viendo fútbol, arriba de lo que pasa, que el rato que me desconecto no quiero mirar una serie de fútbol o no quiero agarrar un libro de fútbol, porque hay tantos otros que me van a enriquecer mucho más que puntualmente uno que me hable de táctica o estrategia, que en algún momento sí me puede nutrir, pero que intelectualmente me va a dar mucho más el otro. Y yo creo que esto también sirve para entender la forma en la que se hace periodismo hoy. Hoy, por ejemplo, en redes sociales los medios no titulan más, preguntan. Y ese es un detalle que claramente nos marca que estamos detrás de la búsqueda desesperada de clic. Vos no podés poner en cualquier lado no sé, se lesionó de la Cruz y será baja para el Clásico. Acá, ¿qué jugador de River se lesionó? Te pone. Entonces, es un poco eso que es bastante perverso. Yo sé que hay que jugar con eso, que hay que adaptarse a eso. Pero al final hay cosas que vos terminás
concediendo porque la ola te va llevando puesta y hay que tratar de evitar lo más que se pueda ese tipo de cuestiones. Respecto de la televisación, de los derechos, a mí me pasa, por ejemplo, el domingo comento al Tottenham que va a jugar un partido de Premier League. Y yo cuando tengo ese tipo de cosas, lo que sí trato es de buscar historias, de preparar cosas, de tener un conocimiento más allá de lo que pasa en la cancha, de cuestiones puntuales fuera que puedan enriquecer la transmisión. A mí me parece que tengas o no tengas los derechos, trabajes en un diario o trabajes en un canal de televisión, hay algo que tiene que permitirte a vos aportarle al que te está consumiendo. Y eso solo lo lográs si vos estás preparado, si vos tenés las ganas de ser un poquito mejor cada vez que contás algo y si sos fiel a lo que vos creés que es tu oficio y cómo lo tenés que contar, sea en el rubro que sea y te toque donde te toque. A mí, yo pasé por todos los... Yo escribí en semanarios, trabajé en radio, trabajo hasta el día de hoy, trabajo en televisión y más o menos con sus particularidades de cada medio. Yo lo que sí creo es que tenemos que rescatar siempre cuestiones que le permitan al que está del otro lado enriquecerse un poquito más, que termine de verte o de escucharte o de leerte y que diga, uy, hay algo que yo cuando agarré y me puse frente a la tele desconocía y que este tipo me la hizo conocer. Yo, Facundo, si me permites que haga una pequeña intervención al hilo de lo que decía Diego, quería retomar lo de la literatura y el leer, que me parece fundamental efectivamente para la formación del periodista. Siendo española, una cosa que siempre me atrajo de esta parte del mundo es que acá no había esa división entre te voy a poner el fútbol porque es el deporte mayoritario, ¿no? Pero entre el deporte y la literatura. En España era como que al intelectual no se le puede hablar de fútbol o a una persona que sea de fútbol nunca va a leer un libro, ¿no? Entonces, vincularse con escritores de esta parte del mundo que realmente hicieron un matrimonio delicioso entre el deporte y la literatura, permitieron, después en España ha habido más ejemplos, ¿no? Pero digo, para mí, por ejemplo, siendo española, fue un descubrimiento maravilloso porque me dio también pie a escribir crónicas en las que podía mezclar, por ejemplo, un partido. Me acuerdo, por ejemplo, la famosa campaña del Once Caldas que derrotó a Boca Juniors en la Libertadores, hablando sobre los 11 del patíbulo, entonces mezclando con la película, ¿no?, de cine. Quiero decir, me abrió mucho la cabeza a la hora de decir, bueno, podemos mezclar el fútbol o cualquier otro deporte, me da igual básquet, no sé el que sea, con la literatura, con el cine, con la música, con un montón de cosas, ¿no? Entonces me parece, por eso efectivamente la formación del periodista tiene que ser muy importante, leer es fundamental, pero estar abierto siempre eso, a empaparse de todo tipo de cultura. Ya está, perdón que me metí en en un turno que no me correspondía. No, está perfecto. Jorge iba a intervenir ahora. No, un detalle con relación a lo que decía Diego y que me tocó vivirla en el último medio para el cual trabajé, y es referida justamente a esta nueva tendencia que hay con la desesperación del clic y ese modo de titular al cual hacías referencia. Para que tengan una idea, el editor de ese medio a sus periodistas lo primero que le dicen, sobre todo a los que ingresan en la mañana, es que en las 2 primeras horas lo que hay que buscar es material chatarra para que genere clic. Y ese también es un inconveniente al cual nos vemos justamente enfrentados los periodistas. Es muy común hoy, sobre todo en aquellos medios gráficos que tienen página web, el hecho de que le digan a sus periodistas que busquen contenidos chatarra para generar clic. Bueno, Facu, perdón, pero eso Sí. que dice Jorge en los programas deportivos también es como que se empiezan a dar discusiones o
o temas arriba de la mesa que, no, digamos, que verdaderamente no son trascendentes, y es saber quién dice el exabrupto más grande para que eso se traslade Claro. a las redes y que a partir de eso se genere un video viral. Nosotros cargamos con el desprestigio de ser periodistas deportivos y me parece que eso es una cuestión que tenemos que asumir y que además nos tenemos que hacer cargo que mucho de ese desprestigio lo generamos nosotros mismos. Y esa sensación de estar peleando contra el estigma de la gente, de mira, este periodista es un bolichero, no labura, no hace nada, se sienta delante de una mesa a hablar y dice lo que primero que se le viene a la cabeza, conjuga mal los verbos, y es la verdad y nos pasa. Entonces, desde nuestro lugar, lo único que podemos hacer es tratar de mostrarle a la gente que nos consume que hay también gente que trabajando de este oficio lo toma con seriedad, con rigor, con pasión. Me parece que va mucho por ahí. Como para seguir ampliando los distintos ángulos de la charla, voy a retomar algo que mencionaban, que es la curiosidad, ¿no? Y por acá veníamos hablando tal vez de un poco más de los temas, ¿no? Los temas de repente chatarra o el vínculo interesante que puede encontrar el periodismo deportivo o el periodismo en general con la literatura. Y entonces ahí hay, digamos, algunas formas de curiosidad y de explorar caminos. Pero bueno, son más relativas a los contenidos. A mí digamos, me despierta una gran incógnita. Ahora, ¿cuánto valor y cuánto peso tiene el uso de la curiosidad en las formas de comunicar, ¿no? Porque en definitiva estamos en un tiempo, en un momento de la historia en donde aparecen un montón de oportunidades de comunicar de maneras distintas. Y bueno, digamos, qué tan importante es que el periodista haga uso de su curiosidad, no solo en los temas en los que va a cubrir, sino en cómo los va a mostrar. ¿Qué sé yo? Sí, cómo no. No sabía, no, discúlpame. Bueno, efectivamente son tiempos veloces, te diría, porque ¿no? Es como que estamos con cantidad de estímulos todo el tiempo y para mí hay que generar, no sé quién lo mencionaba antes con los cruces de mensajes, ya no sé quién ha sido, creo que hay que distinguirse, ¿no? Hay que hacer la tarea distinta. Digo, eso tampoco te asegura, ¿no? Pero me parece que si uno va por el mismo carril, va a encontrarse con lo mismo que hacen los demás, ¿no? Me parece que uno efectivamente tiene que buscar o aprovechar esa curiosidad para buscar otro tipo de lenguajes, otra forma de contar las historias, ¿no? Yo a los redactores con los que trabajo siempre trato de transmitirles también mi forma de escribir, ¿no? Que siempre ha sido con esa mezcla de, ahora está súper de moda, ¿no? El periodismo narrativo, pero bueno, me parece que ha existido siempre esa forma de contar que no se limita solo a la enumeración de los hechos, ¿no? Sino a tratar de ponerle un poco de literatura y hacer que el texto que uno lee, como decía al principio también en la primera intervención, puede interesar tanto a alguien que le gusta el deporte como a alguien que no, me parece que es importante para marcar un punto diferente, ¿no? Esa sería, digamos, lo que yo considero. O sea, me parece que aprovechar esa curiosidad para buscar el punto de vista diferente me parece que es lo que uno tiene que hacer. Sí, yo Martín, perdón. me sumo porque me parece muy, muy interesante, cosas que se dijeron acá. Por empezar, yo lo que quiero, necesito identificar la historia, ¿no? O sea, si no identifico la historia, estoy en problemas. O sea, quiero saber qué historia quiero contar, necesito tener esa curiosidad y darme cuenta de la historia. Una vez que tengo la historia y la estoy trabajando, puede que exista, como decía, a ver, quiero poner un ejemplo. Hay un canal acá, Teis Sports, ahora cambió la programación y es debate desde las 7 de la mañana hasta el final del día. Yo entiendo, los muchachos que trabajan no tienen la posibilidad de decir, no quiero debatir, no, el programa, el formato está establecido por un productor general y, digamos, si hay que trabajar bajo esas pautas. Lo que uno no tiene es que poner
en peligro su propia credibilidad, como lo decía Diego, en función de buscar ese momento viral. Que el momento viral, en definitiva, dura muy poco. Tengo algunos ejemplos virtuosos de haber sido viral y en definitiva ver los números es muy, muy fortalecido. O sea, uno sale fortalecido porque dice, hubo 3 millones de visualizaciones de un tweet mío y hubo 15 follows. O sea, 15 personas me siguieron y el tweet si se acuerdan, no sé, hubo un tweet del vestuario de Japón después de que quedó eliminado con Bélgica, que estaba todo limpio. Y esa foto me llegó a mí porque había una persona trabajando ahí, me mandó la foto, la publiqué y se hizo viral. Pero, digamos, ¿saben en qué quedó esa viralización? En una discusión sobre si Japón mataba o no mataba a las ballenas, y entonces salieron a decir que si en España todavía mataban toros, ¿qué pasa con las ballenas? Bueno, y eso fue la viralización. Entonces, yo tengo la historia, la quiero contar bien, y después no me tengo que confiar, necesito que una vez que alguien me dio ese clic, que es muy difícil el clic, la cultura del clic, uno dice, no, el clic con lo chatarra. Lo chatarra, en definitiva, no es sustentable porque la propia gente le empieza a esquivar a ese clic. Entonces los medios empiezan a tener estos números que no son buenos. Y aparte no está solo el clic, sino el tiempo de permanencia, que le dio un poquito más de calidad también a ese clic. Anteriormente era un clic y basta. Ahora está el clic y el tiempo de permanencia como una manera de medir. Si yo tengo una nota que está pensada para 8 minutos de lectura y el promedio de 20 segundos, quiere decir que la nota no convenció. El momento de ingresar a la nota no fue atrapante. Yo como obligación, cuando escribo una nota, ¿me das la posibilidad de leerme? Una vez que te metiste en mi primer párrafo, no te tenés que ir más. O sea, porque si me confío y el foco recién lo largo en el 5.º párrafo, la gente ya se fue. Entonces, a mí me gustaría puntualizar en esto. Hay un momento en el que todos, lo que decía Diego, ¿no? Tienen la posibilidad de jugar en equipo. Jugar en equipo es que ese producto que tiene que estar bien identificado, que es la historia, le llegue a la mayor cantidad de gente posible. Y ese producto, para que le llegue, tiene que haber tienen que confluir, digamos, diseño, fotografía, a nivel televisión, obviamente las imágenes, pero si no, por lo menos a nivel gráfico, que sería digital o papel, diseño, fotografía es fundamental, y luego redes. En las redes lo que pasa es una guerra proxy en donde también cada título compite contra 800 millones de otros contenidos. Entonces, si mi manera de que me lleguen es a través de las redes, no puedo fallar en las redes. Les cuento una anécdota muy cortita. Yo escribo para la Gaceta de los Sports y una vez que en un suplemento salió una entrevista a Johan Cruyff. Y esa entrevista a Johan Cruyff la leí y me pareció fabulosa. Entonces le consulté al editor, le digo, mira, ¿la puedo republicar en el gráfico? Sí, no hay problema. Aparte del gráfico, yo tenía un sitio de producción propia que contaba, lo llamaba slow football, fútbol lento. Era, digamos, contra esta tiranía que hablaba antes. La nota es la misma, quiere decir, desde la primera palabra hasta la última, no la hice yo, la hizo un periodista, lo firmé a ese periodista, la nota es la misma. Salió publicada en el gráfico con un título general no muy jugado, que era las confesiones de Johan Cruyff en una entrevista exclusiva o algo así. Bueno, se publicó en el gráfico con la misma foto que luego yo publiqué en el otro sitio. En el otro sitio, como era mío y era más experimental, le puse otro título. Y este título decía así, decía, Johan Cruyff en primera persona, : la revolución, la rebelión, el fútbol y los cerdos. ¿Cómo se imaginan que dieron las métricas de un sitio que tenía una cantidad de visitas permanente como era el gráfico y una proyección internacional como era el gráfico, y un sitio al que accedían 20, 25 visitas por día? Ese tweet, ese título, luego transformado en un tweet, con mis pocos seguidores, pero con los seguidores de mis seguidores, que esos son mucho más valiosos, porque si me sigue gente valiosa, también a ellos lo siguen gente valiosa.
le dio una equivalencia de 100 a 1. 100 a 1. ¿Y por qué? Por la palabra cerdos. Todos querían saber qué hacían los cerdos. Y Johan Cruyff contaba que él se había dedicado, luego del retiro, había puesto una granja y criaba cerdos. Hasta que en un momento se encontró entre todos los cerdos, dijo, ¿qué estoy haciendo acá? Y ahí decidió ir a dirigir y terminó dirigiendo al Barcelona. Pero digo, muchas veces la historia puede ser muy buena, pero si falla el título, falla el posteo en las redes, virtuoso, no buscando el sensacionalismo, sino un posteo virtuoso, pueden marcar también la diferencia, y es importante que ese proceso el periodista no se desentienda, no diga, no, ahora es cuestión del que hace redes, ahora es cuestión del que tiene que buscar la foto, no, la foto búsquenla ustedes si pueden, el posteo intervengan ustedes si pueden, estén arriba de ese proceso, porque ese proceso es el que en definitiva los puede hacer fallar a un producto que estaba bien hecho, pero que ya no depende de uno. Sí, eso que dice Martín, a mí me costó admitirlo. Yo me desentendía de la nota ni bien la terminaba. Y después terminé entendiendo que era más importante incluso lo que dice el tweet que lo que empieza a decir la nota. Porque al final los que terminan cliqueando, hoy en día, por ejemplo, las métricas a nosotros en ESPN nos marca que es muy, muy impactante la diferencia respecto de la gente que entra a partir de las redes con relación a los que entran, como entro yo, que soy un viejo, cliqueando espn.com.uy. La gente entra a partir de si en la timeline le gusta lo que vio, y entonces eso debe ser considerado absolutamente arriba de la mesa cuando uno lo tiene. Los periodistas deportivos tenemos licencias, además, para titular de una manera que ninguna otra parte del periodismo, ningún otro rubro periodístico se lo permite. Yo tuve muchas discusiones con mi jefe de redacción en el portal en el que trabajaba antes, que era en 180.com.uy, porque yo titulaba opinando. Y él me decía, Diego, me decía, pero estás poniendo en el título. Y yo le decía, Mauri, si yo titulo Peñarol le ganó a Deportivo Maldonado, no entra nadie. Si yo titulo de una manera, y yo mucho de eso lo tomé del País de Madrid. A mí me gustan mucho las crónicas de fútbol que escribe Ramón Besa, que escriben todos los que... Exacto. Todos ellos para mí son un faro guía importantísimo, y de hecho trataba dentro de mi escaso, ¿no? Sin atarle los cordones, pero buscaba como de alguna manera contar historias de lo que pasaba en el partido, como ellos la cuentan, y el título tenía que ser también un gancho a partir de eso. Y el periodismo deportivo debe aprovechar que la gente no se cuestiona que estemos dando un juicio de valor en el título. Nadie va a titular en el periodismo económico la inflación no para de crecer. Bueno, nadie debería, en algunos casos se hace, pero entonces te titulan cuánto creció la inflación. En el periodismo deportivo se puede poner que Peñarol aleccionó a tal, o que Nacional dejó a Peñarol humillado y en el piso. Nadie se cuestiona si está mal, y es lo que verdaderamente genera el gancho. Entonces también hay que tener en cuenta eso. Si esa licencia está arriba de la mesa, tratar de aprovecharla de la mejor manera. Y ya con esto además aprovecho para decirles que yo particularmente tengo que partir, porque 20:30 tengo que irme para el estadio. Sí, estamos todos, Diego, estamos todos en la despedida, así que bueno, antes que nada agradecer a todos, a nuestros tres invitados, a Diego, Martina, Concepción, y bueno, y a todos los que fueron parte, digamos, atendiendo a esta charla. Lamentablemente por el incidente nos quedamos cortos de tiempo como para recibir algunas preguntas, pero bueno, de todas maneras, súper valioso los aportes y el intercambio, así que muchísimas gracias. Bueno, muchas